he planteado esta charla de esta tarde, la he planteado como una cuestión que va a tocar muchos temas, una cuestión más introductoria a la temática de por qué tenemos que hacer este tipo de investigación y por qué tenemos que generar conocimientos sobre las mujeres en la prehistoria. Y con lo que he hecho es, pues, un poco reflexionar sobre por qué las mujeres no estamos en los discursos y cómo las mujeres debemos estar en los discursos. Y en ese sentido, bueno, voy a tocar muchas cosas, y que luego yo entiendo que muchas de ellas, las compañeras de las otras semanas van a profundizar en algunas. Por eso no, pues yo supongo que Pachuca la semana que viene hablará de más aspectos relacionados con la maternidad y el parto, y Silvia hablará más de temas relacionados con la antropología física y el trabajo, que se han hecho muchos estudios en los últimos años, y entiendo que Trini pues tocará el tema de las pinturas rupestres. Así que yo lo que he preparado es una cuestión más general, como digo, relacionada con por qué debemos considerar a las mujeres en la prehistoria. Aunque esa pregunta pues parezca que tiene fácil respuesta, realmente la realidad nos demuestra lo contrario, y es que las mujeres no aparecen en los discursos históricos. Eh, y por eso, como digo, pues bueno, pues voy a plantear una cuestión más de reflexión que otra cosa. Y bueno, pues también quiero felicitar a Fran Tapias por el cartel, porque es una pasada, es muy chulo el cartel. Y bueno, pues agradezco que esa creatividad ¿no? Que lo haya plasmado en este cartel tan precioso. Bueno, antes de nada, yo voy a hacer una reflexión que entiendo que todo el mundo comparte, pero que a mí me gusta hacerla, sobre todo en los tiempos que corren. Y que tiene que ver con el valor de nuestra disciplina, con el valor de la arqueología, con el valor de la historia, con el valor de la historia del arte, de la antropología, de todas las ciencias sociales y humanas. Porque en muchas ocasiones nuestras disciplinas se ven como menospreciadas porque pues, no somos ciencia al uso, sino que, aunque utilizamos un método científico, pues bueno, en algunas ocasiones y pues todo el tema de las humanidades y de las personas que construimos discursos sobre el pasado, pues bueno, pues pueden entenderse como bueno, como que tienen menor importancia, que tienen menos repercusión en la vida real de las personas, ¿no? Yo estoy en desacuerdo con eso y entiendo que todo el mundo que está aquí en esta sala lo comparte, ¿no? Cuando nosotros precisamente que lo que hacemos es generar discursos, tenemos que tener una enorme responsabilidad con los discursos que hacemos. ¿Por qué? Porque sí que generan bienestar y sí que generan condiciones, sí que mejoran la vida de la gente. A mí me gusta mucho hacer referencia a Vicent Martínez, que era un catedrático de filosofía de la Jaume I de Castellón, que en uno de sus libros dice que como era filósofo, lo aplicaba a la filosofía, yo lo aplico a cualquier ciencia, que decía que la ciencia supone la forma pacífica de acabar con el sufrimiento humano. Y yo estoy muy de acuerdo con esa definición, ¿no? Porque las ciencias que, bueno, lo estamos viendo en este último año de pandemia, ¿no? Las ciencias que trabajan con la salud reparan, merman el sufrimiento humano de una manera. Las que tienen que ver con la ingeniería, bueno, pues todas las cuestiones relacionadas con la comunicación, pues también hemos visto este año lo importante que es comunicarnos a través de, ¿no? Estar en contacto con las personas mayores, con los abuelos, con las abuelas, a través del teléfono, del FaceTime, de todas estas cuestiones, ¿no? Pero las humanidades también ayudan a acabar con el sufrimiento humano porque nos sitúan frente a otros y otras que hacen cosas diferentes, que tienen culturas diferentes, que resuelven los conflictos de manera diferente. Y eso nos hace mucho más comprensivos, nos hace mucho más abiertos, nos hace mucho más como conscientes de que y mucho más en estos últimos, ¿no? En estas formas políticas que tenemos ahora, bueno, pues nos hace mucho más conscientes de que la diferencia no tiene por qué significar desigualdad y que la diferencia no es mala, que más bien al contrario, mientras más diferencia haya entre nosotras, mientras más diversidad haya, mucho más ricas serán las sociedades y las culturas. Que no hay discurso único, que no valen los discursos únicos y que, bueno, pues, precisamente por eso en muchas ocasiones todas las ciencias que tienen que ver con las humanidades, precisamente porque somos capaces de generar pensamiento crítico
pues bueno, pues se lastran, ¿no?, de esa idea de que no sirve para nada, para qué va a estudiar historia o para qué. Bueno, pues vamos a estudiar historia, vamos a hacer arqueología para transformar la sociedad, para transformar el mundo. Por tanto, en ese apartado, las personas que hacemos arqueología feminista o arqueología desde un punto de vista feminista, de una perspectiva feminista, lo que tenemos y nuestra intención es construir nuevas narrativas. La intención en general es transformar la disciplina, porque no solo queremos transformar los discursos, sino también las propias dinámicas en las que trabaja la arqueología, ¿no?, que en algunas ocasiones pues también necesitan una repensada. Pero lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos que construir nuevas narrativas desde el punto de vista de la honestidad, ¿no?, y de lo que somos capaces de hacer cuando vemos el registro arqueológico, de las metodologías que somos capaces de aplicar y que esos resultados, con esos resultados construyamos historias que podamos compartir y que podamos debatir y que podamos discutir, pero siempre en esa idea de construir conocimiento. Y en arqueología, pues, precisamente por ese recurso al pasado y de lo que pasaba en el pasado y de lo que creemos que pasaba en el pasado, pues especialmente rica en eso, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de cómo algunas veces ese pensamiento único, ese pensamiento en el caso de la arqueología feminista, ese pensamiento construido desde el androcentrismo y desde una norma muy, muy determinada, nos supone que perdamos conocimiento y que perdamos capacidad de conocer las sociedades del pasado. Supongo que este ejemplo que os voy a poner aquí lo conocéis. No es de la prehistoria, es un ejemplo que es de historia antigua, del siglo IV después de Cristo, y bueno, pues son los que se denominan los amantes de Módera. En el año 2010 se descubre esta sepultura en una necrópolis, como digo, del siglo IV en Módena, y bueno, pues ahí los tenéis, ¿no? Dos que están pegaditos así, parece que uno mira al otro, el otro así como que vuelve la carita, están ahí situados y rápidamente, pues como en ese momento no se pudo identificar el sexo de estos individuos porque estaban muy mal conservados los huesos que eran diagnósticos, pues ¿qué le vino a la mente a la gente? ¿Cuál fue el discurso que hicieron? Ay, pues estos son dos amantes, hombre y mujer, que se enterraron juntitos para siempre, ¿no? Y bueno, pues tenemos esa construcción de cómo son las relaciones de género, y eso no se discutió, y mira que insistieron quienes lo habían excavado. No sabemos si son, no sabemos, no podemos sexar estos individuos, pero da igual, se realiza ese discurso con el hombre y la mujer que han sido enterrados juntos con el amor eterno. 10 años después, cuando hay capacidad de analizar la dentina y la sustancia, la materia orgánica que hay dentro de los dientes, se pueden sexar los individuos y se descubren que son dos hombres. Claro, ahí el discurso, pues como que cambia, ¿no? Nadie había puesto en duda. De hecho, en el Museo de Módena estaban así como los amantes de Módena, con esa cartelita, un hombre y una mujer enterrados y tal. Y ahora resulta que y ahí nadie dijo, oye, ¿os habéis planteado que a lo mejor no son un hombre y una mujer? No, lo asumieron, era la norma. La desnorma, o sea, el que fueran dos hombres, no se admitía. Y ahora que son dos hombres, el discurso es mucho más variado, porque ahora no sabemos si no eran hermanos, no tienen filias, o sea, no tienen vinculación genética, con lo cual, pues bueno, pues pueden ser dos amigos, dos amantes. La homosexualidad en este momento está prohibida, pero sabemos lo que es la norma y lo que es la vida cotidiana y cómo la norma se salta en muchas ocasiones. En fin, ahora que sabemos exactamente lo que son, tenemos un amplio abanico de posibilidades explicativas. Antes, que no sabíamos lo que era, había solo una explicación, que era un hombre y una mujer enterrados juntos para la eternidad. Con lo cual, el dato científico en este caso lo que hace es abrirnos un abanico de posibilidades que a lo mejor en un futuro podremos conocer, sabemos en la arqueología, o si encontraremos discursos distintos. La cosa es que ahora mismo la explicación está mucho más abierta de lo que es la relación que estas dos personas pudieron tener, y sin embargo, cuando no teníamos el dato científico, solo había una explicación posible, que era la norma, un hombre y una mujer. Bueno, pues
Esto es lo que hacemos con la arqueología, trasladamos en lo que tiene que ver con las relaciones de género una idea muy preconcebida de cómo deben funcionar esas relaciones y la traspasamos sin ningún tipo de tratamiento y sin ningún tipo de reflexión al pasado, a las sociedades de la prehistoria. Y en esa dinámica llevamos desde el siglo XIX. Sabéis que la arqueología como disciplina científica se genera en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y que es en el XIX quienes están haciendo la ciencia, quienes están haciendo esta ciencia y cualquier ciencia, son los hombres de la élite intelectuales y económica. Y esos hombres de la élite intelectuales y económica están preocupados por una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con las mujeres. El XIX es un siglo muy convulso, con mucho movimiento, se están reformando, se están cambiando la frontera de los distintos estados después de la guerra napoleónica y por tanto pues el tema del territorio y de a quién pertenece qué y de mis ancestros, de dónde vienen y qué capacidad tengo yo para desde la historia, desde los antepasados, reivindicar que este lugar es mío, que esta frontera es mía. Eh, se ha terminado de producir la revolución industrial que además cambió el mundo porque cambió las ciudades con nuevos barrios, con nuevos trabajos, con nuevas formas de producción, muy vinculados además a la siderurgia, a la metalurgia, al carbón, a todas estas cuestiones y eso también cambia el mundo realmente. Se están empezando a dar los primeros momentos de descolonización, los primeros movimientos descolonizadores en las colonias, con lo cual tenemos una percepción muy determinada sobre esas sociedades, empiezan a equipararse ahí es donde salen, ¿no? Donde surgen esos conceptos de primitivo, de salvaje, ¿no? Esa mezcla que hacemos entre poblaciones del presente y poblaciones del pasado bueno, que han tenido también sus miles de años de historia, ¿no? Y una de las cuestiones que también aparece ahí es el sufragismo. Es decir, las mujeres están pidiendo por enésima vez el voto en sus distintos países. Y ahí la arqueología pues, también construye discursos sobre lo que no pueden hacer las mujeres o lo que no deben hacer las mujeres, porque la élite masculina, la mayor parte de la élite masculina lo que está proponiendo es las mujeres no deben votar, porque las mujeres no quieren votar solo para elegir, quieren votar para ser elegidas y para estar en los lugares de decisión y para trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, claro, desde la arqueología surgen muchos discursos en los que las mujeres se estereotipan, de manera que bien tenemos mujeres que, bueno, las vamos a ver, ¿no? Esos dos modelos de mujeres. Y uno de los grandes estereotipos que se genera en este momento es el que tiene que ver con las Venus, con la imagen, con la idea de Venus. La primera imagen que aparece es esta que tenéis aquí, esa es la primera representación humana, no de mujeres, sino humana, que conocemos por excavaciones arqueológicas, aparece en 1864 en el yacimiento paleolítico de Loré-Givas en Francia. El Paul Rolte es un marqués, el marqués de Vibré, que en sus dominios tiene un yacimiento arqueológico y él se dedica, como se dedican mucha gente todavía en el 19, pues desde los intelectuales que excavan y ya está, ¿no? Porque están en sus territorios, en sus dominios, y esta imagen de la Venus, aparece esta imagen, y claro, yo algunas veces me imagino a esta gente diciendo, uy, no ha salido esta figurilla femenina que está desnuda, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Porque claro, las cosas hay que nombrarlas. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre le damos a esta figura? Y entiendo que si hubiera habido Google en el 19, pues hubieran puesto mujer, desnuda, antigüedad, y les hubiera salido la Venus de Praxíteles. La Venus de Praxíteles, bueno, sabéis que es un modelo que representa una tipología de mujer que tiene un significado ético, moral y estético muy determinado, pero que es una mujer desnuda de la antigüedad. Esta además, como sabéis, es la Venus púdica porque la diosa está saliendo del baño y se tapa sus partes y por tanto es una Venus púdica. Por tanto, esta anterior que hemos visto que está desnuda y que no se tapa nada, ¿cómo le llamamos? Pues le llamamos la Venus impúdica de Loré-Givas. A partir de ahí se articula el término Venus. Ojo que
no se populariza el término Venus hasta bien entrado el siglo XX. Aunque ellos esta primera le llaman Venus, realmente durante mucho tiempo se las llama damas, se las llama mujeres, se las llama... Pero el término Venus se empieza a popularizar sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Es cuando ese término cala en los discursos y es un término que, como veremos, no en la literatura científica, evidentemente, pero en la literatura popular, en los periódicos, en las revistas, cualquier figura femenina que salga en un yacimiento arqueológico hoy, mañana la vaya a tener en la portada del periódico diciendo la Venus de Copa. ¿Vale? Seguro, sin ninguna duda. Bueno, pues como veis, esta Venus, esta imagen femenina, no tiene nada que ver con la imagen que hemos visto, ¿no? De la Venus de Praxíteles, que representa, como digo, una tipología y unas formas de comportamiento determinadas. Esta es una adolescente, es que esta es una adolescente, ni siquiera es una mujer completamente madura, ¿no? Es una adolescente. Pero da igual, porque aunque no sea esta que conocemos, que es una de las más conocidas, que es como sabéis, la representación que aparece en Willendorf, en el yacimiento austriaco de Willendorf, bueno, pues esta sí que tiene un modelo determinado de cuerpo que puede sugerirnos la relación con la fertilidad, pero la anterior no. ¿Y qué pasa cuando exhibimos cuerpos de mujeres? Pues que los cuerpos de mujeres, queridos y queridas, son peligrosos. Los cuerpos de mujeres son peligrosos. De hecho, en 2018, Facebook censuró por pornográfica a la Venus de Willendorf. Una artista italiana estaba en un proceso de creación artística, subió una fotografía de la Venus de Willendorf a Facebook y la censuraron. El Museo de Historia Natural de Viena, que es donde está esta imagen, esta figurilla, tuvo que sacar un comunicado su director diciendo: vamos a ver, que aquí lleva varias decenas de años esta Venus expuesta, nadie se ha quejado de que estuviera desnuda, vamos a hacer un poquito, a contemporizar un poco. Es verdad que esto es un robot, eso son las formas en las que está configurado Facebook y otras redes sociales que, bueno, pues anulan, y sabemos que anulan. A mí el otro día, precisamente, en una de los hilos que hicimos después del condensador que iba sobre pecado, yo subí una fotografía de una serie de fotografías eróticas que se hacían a principios del siglo XX con mujeres vestidas de prehistóricas, semidesnudas, pero vestidas de prehistóricas. Y fue un género que duró unos poquitos años, pero que tuvo mucho éxito. Bueno, pues Facebook me la censuró, me dijo: ojo, ojo, que te vamos a castigar. No, pues también me la censuró porque enseñaba un pecho, estaba con la piel y enseñaba un pecho. Bueno, pues, pero eso, sobre todo, lo que quieren enseñarnos es que como los cuerpos de las mujeres son peligrosillos, son similares al pecado, cuidado, ojo. Bueno, pues esto, como digo, aparece en la prensa, aparece en la cotidianidad de la gente, ¿no? De hecho, la pobre pues tuvo un momento determinado: ojo, ojo, que soy arte antiguo, que no soy porno, que soy arte antiguo, ¿no? Bueno, pero esto en algunas ocasiones también aparece en algunas revistas de estas que son de cuartiles primeros y de todo. Esta figurilla femenina apareció en Alemania, en Hohlefels, en la representación de Hohlefels. Tiene unos 35.000 años de antigüedad y apareció a principios de los años 2000, y en 2009 en El País aparece esta noticia y el comentario de un arqueólogo en la newsletter de la revista Nature. Y dice: la nueva Venus es casi pornográfica, teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Claro, una se plantea, o sea, ¿de verdad creemos necesario aplicar los valores éticos y morales del siglo XXI a una figurilla generada hace 35.000 años? ¿Es necesario decir que es pornografía? ¿De verdad? O sea, ¿alguien puede entender que esto sea pornografía? Que estaban todos los prehistóricos allí: ¡qué bien! ¡No! O sea, vamos a... Pero seguimos con esa idea de que esta Venus, que evidentemente tiene los rasgos sexuales muy marcados, los rasgos además que tienen que ver con la reproducción, los senos, la vulva, por supuesto, no vamos a negar eso, pero de verdad podemos utilizar el término pornografía para hablar de esta figurilla de hace 35.000 años. Bueno, pues todo esto se nos va quedando, y de hecho, hoy, si encontráramos otra figurilla de este tipo, volveríamos a llamarla Venus,
Esta es el recorte de La Vanguardia, de la publicación de La Vanguardia, ¿no? Y es una figura que aparece en Renacort, en un yacimiento que está en Amiens, y igual, fijaros, descubierta una asombrosa Venus paleolítica de casi 30.000 años de antigüedad. En algunas ocasiones incluso las vinculan a términos como la belleza en el Paleolítico, no lo entiendo, pero aparece la belleza en el Paleolítico, ¿no? En fin, pero yo os digo, si mañana saliera una representación femenina en cualquier yacimiento de cualquier lugar del mundo, volverían a decir que es una Venus. ¿Cuál es el problema de llamarla Venus? Pues que con la palabra Venus tenemos asociado una serie de significados y una serie de elementos que tienen que ver con, como digo, la sexualidad, la sensualidad, la reproducción y un tipo de mujer muy determinado. Y yo he enseñado aquí 4 figurillas que no tienen nada que ver la una con la otra. Esta figura no tiene que ver con la que os hemos enseñado antes, con la de Hohlefels o con la de Willendorf o con la de Lorellivas. Son 4 cuerpos de mujeres distintos. Yo diría incluso que esta mujer es una mujer que es mayor, una mujer de edad avanzada por la constitución del cuerpo, porque tiene los senos muy caídos. Hay muchas representaciones de mujeres mayores de edad avanzada y que vemos que son cuerpos de mujeres de edad avanzada en el Paleolítico. Casi el 25% en los estudios que se han hecho son de mujeres de edad avanzada. Por tanto, nombrar de una sola forma, de una sola manera, todas esas representaciones, a mí me parece que es eh, escasito. Me parece que perdemos mucha información. Me parece que estamos perdiendo mucho de conocimiento. Fijaros, esta mujer no tiene cabeza, o sea, tiene una especie de gorro, de peinado. La de Willendorf le pasa lo mismo. La de Willendorf tiene una serie de elementos de ropaje. O sea, ¿de verdad podemos asimilarlo todo a una sola? Por esa generación de un concepto de mujer absolutamente homogéneo, porque la historia ha mirado a las mujeres de manera muy homogénea, como si fuéramos un grupo que todas tenemos los mismos deseos, las mismas capacidades, las mismas, ¿no? Como si fuéramos un unicum. Y esto es una buena prueba de lo que hacemos en ese sentido, ¿no? Como digo, esto sucede en el siglo XIX y esto empieza a generar esos 2 modelos de mujer que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Aquí tenéis estas figurillas, bueno, estas representaciones que se realizan en el marco de una exposición que hay en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, en que a principios del siglo XX, esto es 1912, 1914, a principios del siglo XX, encargan en esa labor educativa que entienden que los museos que tienen, encargan 15 figuras que representen la evolución humana, lo que en este momento se sabe sobre evolución humana. Y encargan a un escultor aconsejado por un arqueólogo, por Aimé Routot, que haga esas 15 figuras. Claro, la manera más fácil de enseñarle a la sociedad cómo es la evolución humana es precisamente con elementos ¿no? de imaginería, que expresan, ¿no? que nos enseñan. Bueno, pues de las 15 figuras, solo 2 son mujeres, y son estas 2. Por un lado tenéis a esa madre neandertal con el bebé, que es un simio, o sea, es la maternidad naturalizada, porque la maternidad es una cosa natural, esencial, biológica. Entonces hay una madre neandertal que está protegiendo a la cría casi de manera violenta, ¿no? Está atacando para defender. Por tanto, tenemos una maternidad asociada al cuerpo de las mujeres, asociada a la naturaleza, y una segunda imagen, que es la representación tridimensional de la Venus de los senos, que os la voy a poner aquí para que la recordéis. Yo creo que algunas mínimas diferencias hay, me da, no lo sé. Pero esta no es la representación en 3 dimensiones de la Venus de los L. Es verdad que tiene el cuerno, que es lo que más coincide, ¿no? Pero fijaros cómo esa representación lo que está enseñando una mujer que exhibe su cuerpo, ¿no? Con la posición incluso, está exhibiendo el cuerpo. En ese momento, además, se une con algunos descubrimientos de Grimaldi que parece que son negroides por una cuestión de interpretación de los restos óseos. Parece que hay unas poblaciones negroides y entonces además como a principios del siglo XX todo lo orientalizante, todo exótico, pues nada, pues la ponemos con rasgos negroides, ¿no? Y fijaros que esta es una mujer que está adornada, que está exhibiendo su cuerpo. Esas son los dos elementos, ¿no? La de la mujer
la madre natural, ¿no? Vinculada a la naturaleza, y la señora exuberante que exhibe su cuerpo y que representa la sexualidad. Por tanto, esos son los dos modelos. Las otras 13 figuras son hombres de distintas edades que pintan, cazan, tallan, piensan. Los hombres están relacionados con la tecnología, que es lo que hace avanzar a las sociedades. Las mujeres están relacionadas con el cuerpo leído desde lo natural, con el cuerpo leído desde lo esencial, las mujeres relacionadas con el cuerpo, los hombres relacionados con la tecnología, porque la tecnología es lo que hace avanzar la sociedad. De manera que esto lo tenemos aquí y me podéis decir, bueno, Marga, ojo, que esto es esto es principio del 20. Lo que pasa es que avanzamos mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver si avanzamos realmente. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, hay un proceso largo ahí que casi daría para una conferencia, ¿no? La transformación que supone el pensamiento feminista en este momento y cómo hay una reacción también del patriarcado ante esas nuevas peticiones de las mujeres, pero volvemos a tener los dos modelos de mujer. Aquí tenéis a Vilma Picapiedra, que es esa madre, claro, ya no es una neandertal, las mujeres ya no están en los años 60, ya no están en las dinámicas de principios del siglo XX, pero es una ama de casa que lo tiene todo, porque es súper mona, tiene todo, tiene un montón de electrodomésticos, dinosaurios pequeñitos que le hacen todo el trabajo, ella es súper lista, porque ellas son muy listas, Betty y Vilma son muy listas, ellos son más torpones, y fijaros, estéticamente también son muy diferentes, porque Pedro y Pablo son, ¿no? Como más vastos. No, en los Picapiedras, si os acordáis, bueno, quizás, no sé, yo espero que la generación, no hayamos perdido tanta generación como para que no os acordáis de los Picapiedra, ¿no? Pero Pedro y Pablo, pues son brutotes, son torpecillos, siempre se están metiendo en lío, pero son los que traen la comida a casa, son los proveedores. Ellas son monísimas, delgadísimas, estupendas son ellas. Claro, ¿qué mujer no va a querer ser como Vilma, Picapiedra o Betty? Si es que lo tienen todo. No tienen, ellas prácticamente no hacen nada. Además, es un elemento que tiene un estudio muy importante sobre la venta de pequeños electrodomésticos después de la Segunda Guerra Mundial, en el que todas las fábricas que antes fabricaban bombas se han puesto a fabricar electrodomésticos y cómo ayuda Betty y Vilma ayudan a vender electrodomésticos en los años 60 en Estados Unidos. ¿eh? Eso hay artículos escritos incluso. ¿no? Bueno, esto corresponde a esa idea de las mujeres que han estado, igual que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, en las mujeres que han estado participando en las fábricas, en los lugares, que, bueno, pues que después de la Segunda Guerra Mundial vuelven los hombres a sus trabajos y ellas, bueno, acordáis de Rosy la fresadora, ¿no? Pues vuelven a los trabajos y ellas se quedan otra vez desplazadas y hay que argumentar eso desde un punto de vista también histórico, ¿no? De, bueno, vuestro sitio, esto ha sido un lapsus, vuestra intervención en la economía de guerra ha sido un lapsus, volveros a vuestras casas, que esto es el mejor sitio en lo que podéis estar. La contraposición es Raquel Welch en Hace un millón de años. ¿Vale? Y fijaros que tiene prácticamente la misma postura que le hemos visto antes a la Venus de Losel. Entiendo que sabéis que las mujeres prehistóricas no eran así, ¿no? Casi no son las de ahora. Quiero deciros que no, que esto no es una mujer real. ¿no? Bueno, pues esta es la otra alternativa que nos ofrece la mirada sobre la prehistoria de los años 60. E incluso podéis decirme, vale, Marga, son los años 60, esto ya ha cambiado mucho, aquí ya hemos cambiado mucho, esto ya no funciona, no vayas por ese camino. ¿no? Bueno, pues quizá hayamos cambiado en algo nuestras formas de representar, que tampoco estoy tan segura, pero sí que puedo aceptar que las formas de representación ya no son las mismas, o ya hay más variabilidad de representación, pero hay que tener mucho cuidado con los textos, con cómo trabajamos los textos, y sobre todo cómo se trabajan los textos que se construyen para la ciudadanía, para la sociedad. Y os voy a poner dos ejemplos de prensa, recientísimos además. Bueno, del 2018. Si os acordáis, hace un par de años apareció un artículo en Nature o en Science, no sé en cuál fue de las dos, que trataba sobre la historia genómica de la península ibérica en los últimos 8.000 años. ¿vale? Y entonces en ese artículo se decía que hace unos 4.500 años hubo un reemplazo
de poblaciones, de la población autóctona masculina de la península ibérica por poblaciones que venían masculinas con el cromosoma Y, por el cambio en el cromosoma Y de Centro Europa, ¿no? Bueno, eso es una lectura muy simple porque el artículo lo que te dice es que se produce ese cambio en 400 años, o sea, no fue de un cuarto de hora, fueron 400 años. Te dice que, por ejemplo, en el sur de la península ibérica el reemplazo fue menor y de hecho tenemos pruebas arqueológicas en los megalitos, ¿no? De que en las sepulturas megalíticas de que efectivamente ese reemplazo pudo ser menor. Pero da igual, porque lo que importa es que una invasión, ¿no? Como dicen en los titulares, por ejemplo, os voy a enseñar el del país, una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. Claro, el titular me parece un error, pero es que mirad el subtitular. Los yamnayas conquistaron el territorio y tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, según una investigación dirigida por la Universidad de Harvard. Claro, tú pones Harvard ahí y dicen, esto es Dios que ha venido y no lo ha dicho, porque es Harvard. O sea, ¿de verdad que creéis que en algún momento hay una prueba arqueológica que diga que estos que vinieron tuvieron un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez, por si la primera no había sido suficiente? O sea, ¿en serio? Vamos, que estamos... ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la prueba? O sea, las mujeres somos solo cuerpos al servicio de la historia. Ellos pasaron por allí, se cargaron a los tíos, nosotros estábamos sentadicas esperando que vinieran porque estuvieron... ya está, ¿no? Pero hay otro que es todavía más importante, ¿no? Bueno, sabéis que esto tuvo mucha polémica porque además hubo una serie de cartas dirigidas al país, hubo un documento que firmaron muchos colegas y muchas colegas en los que se decía la aberración que era decir esto, pero ojo, en ese documento no aparecía ni una sola referencia a esto de las mujeres. No aparecía una sola referencia. A mí me preocupó, sinceramente. Yo no firmé el documento porque me preocupó que no hubiera una referencia a que o sea, ¿os parece mal que borren a los hombres hace 4.500 años? Pero no mencionáis nada sobre ese subtitular, sobre el acceso a las mujeres. Eso ya está. Bueno, pues en otro de los periódicos, en el diario Levante, que además era con, o sea, solo veías el titular, si estaba suscrito podías acceder a la noticia, porque hay que decir una cosa, aquí lo único normalmente que cambia son los titulares. La noticia es la nota de prensa, te la calcan, no se la trabajan mucho más, no sé que tengan mucho interés, lo que hacen es traspasar una nota de prensa, ¿no? De eso, ¿no? De lo que un señor ha dicho en un momento determinado. Lo que cambia es el titular. Pues fijaros en el titular que pusieron en el diario Levante. Cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron a los rusos. Entonces, a mí ahora de verdad, o sea, echo de menos la presencialidad porque me encantaría veros las caras, ¿vale? O sea, bueno, aquí no nos podemos quejar, aquí nos dan agencia a nosotras, ¿eh? Porque decimos, no, este morenito no, que este ya lo tengo visto, el rubio aquel que viene por allí, ese es mejor, ¿no? O sea, de verdad, o sea, esto es el... Hace... Bueno, pues esto lo que sigue es que seguimos reproduciendo los modelos en los que las mujeres y hombres, cuáles son los dos, las líneas en las que las mujeres se mueven, ¿vale? No nos dan agencia histórica en ningún momento, las mujeres somos solo, como digo, cuerpo al servicio de la historia. Aquí estamos para lo que venga. ¿Qué viene A? Pues A. ¿Qué viene B? B, ya está. Esto es lo que está significando esto, ¿no? Bueno, pues, como digo, las mujeres o se nos estereotipa o se nos niega la presencia. Y yo voy a poner algunos ejemplos de negación. Y aquí, pues, evidentemente, lo que tengo que recalcar es un ejemplo que supongo que la mayoría conoce, que es este de la sepultura, de la urna cineraria, que es la Dama de Baza, que sabéis que está en el Arqueológico Nacional, que cuando aparece en 1971, ahora este julio se cumplen 50 años, cuando aparece en 1971, pues se descubre, fijaros, una sepultura que además organiza toda la necrópolis, en la que la dama está en una urna espectacular, con 4 panoplias guerreras, con una serie de cerámicas repintadas que dan testimonio de generación y de generaciones anteriores de linaje. Bueno, pues desde el primer momento, los huesos que estaban dentro de la urna se,
había huesos diagnósticos de sexo y entonces el primer antropólogo que miró esos huesos afirmó que era una mujer, que el estudio que hacía de esos huesos es que era una mujer. Pero claro, eso costaba, perdona, si es que tiene 4 panoplias guerreras, ¿cómo va a ser una mujer? Te estás equivocando, esto no puede ser. Durante muchísimo tiempo se ha mantenido esa historia hasta que a principios de los años 2000 un nuevo estudio que hicieron precisamente en la Autónoma de Madrid, Beatriz Robledo y Gonzalo Trancho, afirmó, oye, mira, si os creéis todo lo que hemos dicho hasta ahora, os tenéis que creer que esto es una señora de unos 30 años. Bueno, pues ahí ha costado mucho ver a esta mujer. A partir de ahí, a partir de ese reconocimiento, ya no solo de las mujeres, sino con el trabajo que están haciendo tan estupendo mis compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera, que están revisando, releyendo esas sepulturas que organizan la necrópolis, que están compuestas por parejas, porque es verdad que cuando tú inicias el linaje, cuando inicias en los inicios de la aristocracia, necesita que haya un hombre y una mujer para el linaje, para las familias, bueno, todas esas lecturas que están haciendo Carmen Enríquez, Carmela Rueda, Ana Herrán, todas esas lecturas que están haciendo están dándole la vuelta a la organización social de las sociedades íberas, al menos del sur de la península ibérica, ¿no? Que son los que ellas trabajan más, ¿no? Bueno, pues ahí no, estaban las mujeres y no se las vi. ¿Dónde tampoco la hemos visto? ¿Dónde? Por no poner un ejemplo solo de la península ibérica, ¿no? Pues esta señora, que es verdad que es de época medieval, lo que nosotros consideraríamos medieval, ¿no? Que es la guerrera de Birka, que es una sepultura en un barco que, bueno, aquí sí que está excavada a finales del siglo XIX y veis que es un cuerpo. Aquí sí que la antropología física podía haber detectados el sexo pero bueno, en ese momento pues no había mucha relación de la antropología física con la arqueología y se sexó por el ajuar. El ajuar era lanza, escudo, arco, flecha, puñales, espada. Esto es un guerrero. Ya está, esto es un guerrero. En el año 2007, una antropóloga haciendo una revisión de sepultura de la época, empezó a ver que había rasgos evidentes en el esqueleto de que era una mujer y estudiaron los huesos de la sepultura y publicaron en el Journal of Osteological, American Osteological Study o algo así, vamos, una de estas, en condiciones de estas revistas así como con mucho, con mucho prestigio, publicaron el estudio y dijeron que era una mujer. Inmediatamente gran parte de la academia se reveló diciendo que no, que se habían equivocado, que estaban mal sexados, que eso no podía ser. Eso en el año 2007. Y dijeron el equipo de investigación, bueno, pues vamos a hacer ADN. Si no os fiáis, vamos a hacer ADN, ¿no? Y en 2017 publicaron un artículo en la misma revista en la que hablaban del que el ADN era femenino, por tanto esto era una mujer. Bueno, pues ni así. O sea, toda esta parafernalia se traduce en la guerrera vikinga víctima del machismo, porque ni siquiera con el ADN algunos admitían que eso realmente era una mujer. Se han equivocado de caja, habéis cogido mal la muestra, tuvieron que hacer un acto, las personas que formaban parte del equipo tuvieron que hacer un acto en el que demostraban qué hueso habían cogido, de dónde lo habían cogido, porque ni siquiera las mujeres, ni siquiera con el ADN, nos sitúan en los lugares en los que no deberíamos estar. Afortunadamente, la bioarqueología y la investigación arqueológica cada vez nos está situando más en espacios en los que antes no se nos había visto. Esto es un buen ejemplo, pero hemos visto también algunos en los últimos años, ¿no? Este que hemos publicado recientemente sobre una huella dactilar encontrada, que es una huella de una mujer o de un individuo juvenil, ¿no? Bueno, que la hemos detectado con la paleodactilografía, o el famoso ejemplo de la mujer cazadora de Perú, del yacimiento de Vilamaya Pachá, en el que, bueno, pues esta mujer aparece con una serie de instrumental relacionado con la caza mayor de Vicuña. Eh, claro, yo siempre digo, ostras, de verdad, o sea, tenemos que recurrir a la huella dactilar o a ese ajuar funerario para poder decir algo como que eh, en algún momento de la historia, en algún lugar del mundo, las mujeres han pintado.
o en algún momento de la historia, en algún lugar del mundo las mujeres han cazado, ¿de verdad necesitamos pruebas para decir eso? O sea, de los hombres no tenemos que demostrar nada y de las mujeres tenemos que demostrarlo científicamente, una cosa tan obvia como que las mujeres de verdad no han pintado en los últimos 40.000 años nada, nada. Pues sí, hay que demostrarlo, está claro, porque la respuesta en la prensa a estos dos descubrimientos era como, wow, acabamos de descubrir que las mujeres pintaban, wow, acabamos de descubrir que las mujeres cazaban. Y yo digo, sorpresa, sorpresa la mía, sorpresa la mía, ¿no? O, por ejemplo, en el caso este que también ha aparecido en lo último, aunque un caso conocido, pero bueno, la publicación es más reciente de la Almoloya, de la tumba 38. Aquí incluso voy a decirlo en el caso contrario, ¿no? El que haya aparecido una mujer con este ajuar, ¿realmente significa que las mujeres mandaban en el Argar? No, no significa que las mujeres mandan, no podemos hacer metanarrativas, yo no quiero hacer metanarrativas de esto, pero es cierto que esta mujer, igual que la dama de Baza, son mujeres que tienen poder, que participan de manera evidente en sus sociedades. Bueno, pues si hace falta demostrarlo, pues tendremos que demostrar. Pero voy a darle un poco la vuelta a esto porque, pues sí, es verdad, las mujeres están y las mujeres están en esos espacios en los que se han negado sistemáticamente. Pero a mí es que además me interesan otros espacios. Hoy os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver ni con esas cuestiones. O sea, las mujeres no son importantes porque en un momento determinado pintaran o en un momento determinado cazaran. Las mujeres son importantes por otras muchas cosas, porque son agentes activos de sus sociedades. Y no sé si conocéis este caso, el que no hemos venido pues al siglo XX, y esta es Catalina Muñoz Arranz, que es una mujer que fusilada en los primeros momentos de la guerra civil, en 1936, una mujer que la detienen por participar en manifestaciones y por participar en reuniones del Partido Comunista, y entonces, bueno, pues la detienen y a los pocos días la fusilan. Esta mujer tenía 4 hijos, el menor tenía 9 meses de edad, y la sacan de su casa una mañana, se la llevan de su casa, tenía bueno, y se la llevan y a los 2 o 3 días la fusilan. Y pues la depositan, la echan allí a la fosa, ¿no? Cuando se excava en esto, hace unos años, se descubre ese sonajero. Eso es un sonajero, probablemente ella lo llevaba en el delantal, metido en el delantal, y cuando, bueno, pues el sonajero, el plástico, pues no se degrada como se degradan los otros tejidos, y es el único elemento de cultura material que tenemos asociado a esta mujer. Pues cuenta mucho este sonajero ahí puesto, ¿no? Cuenta historia, cuenta historia no solo personal, sino también de lo que pasó en esos momentos de la guerra civil. Este niño, que ya tiene, bueno, no sé si porque hace unos años tenía 90 y tantos años, no recordaba a su madre, tenía 9 meses, no recordaba a su madre, pero pudo volver a tenerla, pudo volver a recordarla a través de ese elemento de cultura material. Eso es lo bonito de la arqueología, que en muchas ocasiones, bueno, no nos hacen falta palabras, sobre todo a quienes nos dedicamos a la prehistoria y a la prohistoria, pero los objetos, la cultura material nos cuenta historias muy chulas, nos cuenta muchas cosas, y eso, pues, nos vamos a ir a un ámbito que no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, sino que tiene que ver más con el ámbito de la cotidianidad. Así que, bueno, pues este es el ejemplo de por lo que considero que las mujeres han estado invisibilizadas de determinados discursos porque no se las veía allí y por tanto se las invisibilizaba, pero por otra parte, los trabajos de las mujeres a lo largo de la historia se han menospreciado y se han invisibilizado a lo largo de la historia precisamente por invisibilizarlas a ellas. Vamos a hacer un poquito de recorrido y vamos a ver, vamos a hacer otras lecturas de eso. En esta segunda parte ya más cortita lo que quiero es que hagamos otras lecturas. Como he dicho, nuestra intención con la arqueología, hecha desde el punto de vista, desde la perspectiva feminista, es transformar la disciplina. Transformar la disciplina
Y para transformarlo hace falta cambiar una serie de conceptos. Por ejemplo, tenemos que darle mucha más importancia a la cotidianidad, a los procesos cotidianos y no tanto al hito histórico. Y tenemos que cambiar también nuestro concepto de tecnología. Y cambiar nuestro concepto de tecnología no debe ser que tecnología es solo el alto horno, sino que tecnología es el hogar con el cacharro cerámico en el que se cocina. Eso también es tecnología. O la cerveza, Manolo, pues también es tecnología. O sea, tecnología aplicada a la industria alimentaria. En esa idea, los trabajos de las mujeres no han tenido valor histórico, no se ha considerado su valor social, tecnológico, no se ha considerado el valor de innovación, la capacidad de innovación, que no se han metido en eso. ¿Por qué? Porque se consideran tecnologías inferiores, incluso técnicas en muchas ocasiones, no se consideran como la tecnología que mueve el mundo. Aunque la primera tecnología que tenemos es la tecnología precisamente relacionada con la alimentación. Los choppers, los chopping tools son útiles dedicados a la alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, han sido tan mal vistos, tan poco mirados, que ni siquiera hemos tenido una categoría de análisis histórico que fuera capaz de definirlo. Y ahora sí, bueno, desde hace unos años se estructura la categoría de actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento son aquellas que tienen que ver con, bueno, lo que hoy denominamos doméstico y que, como digo, tiene una enorme carga peyorativa en muchas ocasiones, que tienen que ver con el cuidado y la salud, el cuidado del cuerpo y la salud, con el procesado de alimentos y su abastecimiento, con las actividades de socialización y aprendizaje y con la adecuación de los espacios de vida. Intentamos que sea una categoría transversal, que sirva en cualquier momento histórico. Y la demostración de lo transversal y de lo estructural que son estas actividades, lo tenemos en este año pasado. El mundo paró para hacer esto, para cuidarnos, para cuidarnos. Y se paró todo y solo hicimos aquello que permitía el mantenimiento social, ¿eh? A través de la alimentación, del cuidado, de la higiene, de la limpieza. A eso hemos dedicado gran parte del año 2020. Y sin embargo, no tiene ningún valor histórico. Cuando analizamos las sociedades del pasado, no les damos valor histórico. Bueno, pues vamos a ver cómo desde el punto de vista de la arqueología se puede hablar de actividades de mantenimiento y cómo esto habla de trabajo, tecnología, conocimiento, innovación, experiencia, aprendizaje, transmisión de conocimiento, etc. Partos. De esto seguro que habla Pachuca, pero yo voy a pasar muy rápido, pero es verdad que los partos han sido invisibles hasta que nos hemos puesto a hablar de partos. El parto, uno de los partos más famosos de época argárica es este que tenéis aquí, es que no sé si es vuestra derecha o las mías, pero bueno, el que tiene los jalones, que es un parto distócico del Cerro de las Viñas, de la cultura argárica, del bronce en el sureste de la península ibérica. Es un parto distócico, el niño sacó el bracito, el bebé sacó el bracito y en ese momento no hay conocimiento suficiente como para saber que le tienes que dar la vuelta, que no, una vez que saca el brazo, supone que la madre muere desangrada y el hijo muere, o la hija, porque no sabemos qué es, muere por paro cardíaco. Este es un parto muy conocido, pero hasta que no nos hemos puesto a hablar de parto, de la capacidad que tenemos de reconocer esos partos, no se había hablado de parto. Y ahora encontramos un montón. Aquí tenemos uno de la Almoloya, pero hay también en la Bastida, hay otros partos o fetos a término que han nacido, que probablemente, porque como digo, esto le preguntáis a Pachuca mejor, que han nacido ya fallecidos y se han enterrado, pues tenemos en otro yacimiento de la Edad del Bronce valenciano. Pero a mí me dicen mis colegas que seguramente habrá muchos neonatos en las bolsas de fauna. Porque en muchas ocasiones, y sobre todo depende de quién esté excavando, no se reconocen. Porque yo, como arqueóloga que no es experta en antropología física, yo sí te sé una pelvis, bueno, pero si tú en una excavación en la que estás excavando sepulturas de este tipo no tienes una persona que conoce bien el registro osteológico, pues es muy probable que se te pasen. Y me dicen, es que tiene que haber seguro en bolsas de fauna, porque no han encajado en esa adulta, ¿no? En ese adulto, no han encajado, pues nada, esto tiene que ser el conejillo, el pajarillo, el no sé qué. Eso me lo dicen las colegas de antropología física. Y ahora estamos empezando a detectar parto y estamos empezando a detectar, como digo, fetos a término o
o embarazos, o embarazos fallidos, ¿no? Estamos empezando a detectar ese tipo de cosas, pero como digo, esto se lo preguntáis a Pachuca la semana que viene. A ver, ay, esperaros que no sé por qué no corre. Ahora. O podemos... ¿Qué he hecho? Perdón. ¿Lo veis ahora, no? Sí. O podemos hablar de alimentación infantil. La bioarqueología nos está permitiendo hablar de muchas cosas que antes no considerábamos, como los procesos de destete y de lactancia, ¿vale? La lactancia y los procesos de destete, porque estudiamos los isótopos de nitrógeno de los individuos infantiles y, bueno, pues podemos saber la duración de la lactancia, cuando empiezan a introducirse alimentos adultos y podemos con un buen estudio podemos hacer ese recorrido, ¿no? De una lactancia absoluta, ¿no? Sin ningún tipo de alimentación de adulto y cómo pues esos niveles de los isótopos de nitrógeno van cambiando hasta que digamos, se nivelan con los de las poblaciones adultas. Pero fijaros, traigo un ejemplo muy chulo, es un ejemplo de la edad del bronce, pero de una necrópolis que está situada en necrópolis de caucásicos, pero está ahora mismo en lo que es China. Y fijaros que este es un bebé momificado de unos 3 años y que está enterrado con una ubre de vaca seca y con un cuerno al que le han cortado el piquito del fondo y le han puesto un tejido para hacer de tetina. Entonces, o sea, esto es innovación tecnológica, ¿no? O el darte cuenta de que para que con lo que se alimentan los individuos infantiles, las criaturas que sobre todo son pues con gachas hechas con aguas que muchas veces no son salubres o con leches que son más difíciles de digerir. Pues, por ejemplo, las arqueólogas americanas señalan que uno de los elementos que hizo que mejorara la tecnología cerámica en Estados Unidos con las poblaciones indias fue que mejoraron así la capacidad de alimentación infantil, porque necesita hacer cerámica que alcancen grandes temperaturas durante mucho tiempo, un largo tiempo, para que pues, hagan consumibles todos esos elementos, ¿no? Bueno, pues esto es tecnología y esto es innovación tecnológica. No me cabe la menor duda. Aquí os traigo algunos ejemplos, ¿no? De otros momentos históricos. Pues estos son biberones romanos y estos son dos gemelos de época romana que están enterrados con un montón de biberoncillos pequeños, ¿no? O aquí este biberón ya de época medieval. Pero esto es innovación tecnológica. Esto lo tiene muy bien estudiado, no sé si conocéis el proyecto de Caterina Ribey Salisbury, que trabaja sobre maternidades prehistóricas, ha tenido un proyecto europeo durante unos años y trabaja sobre maternidades prehistóricas y, bueno, pues aquí tenéis algunos biberones que en muchas ocasiones, si nos lo encontráramos, probablemente los relacionaríamos con vasos rituales, porque esto es todo ritual, ¿no? Porque esto es pequeñito y tal, pues esto es del ritual para no sé qué, bueno, pues son biberones por el análisis de contenidos que se han hecho en el interior de esa vasija, ¿no? Bien. Cuidar, eh, alimentar, cuidar en el ámbito de la muerte, todo esto nos está dando información sobre la sociedad, nos está dando información sobre la tecnología asociada, como digo, a estas actividades o sobre la potencia de la norma. A mí este ejemplo que os pongo aquí, esto lo tiene muy bien estudiado Laia Colomer, que lo visualizó, pero lo estudió durante su tesis doctoral y a mí me parece que es un ejemplo de cómo podemos ver la importancia de la norma a través de estos enterramientos, porque sabéis que en la cultura argárica, en la edad del bronce del sureste de la península ibérica, pues en muchas ocasiones, y sobre todo mientras más nos acercamos al área nuclear del Algar, hay mucha población que se entierra dentro de urnas, dentro de vasijas cerámicas. Vasijas cerámicas que son de una factura excepcional, que tienen unos niveles de estandarización muy importantes. Bueno, pues en el yacimiento de Gatas, Laia Colomer, cuando estaba haciendo la tesis, descubrió que había 2 o 3 criaturas menores de 18 meses que habían sido enterradas en este tipo de vasija.
¿vale? Como veis que están, ni tipológicamente ni tecnológicamente forman parte de esa maravilla de cerámica argárica, ¿no? Esas tipologías tan bien definidas y esa factura también tan buena de las cerámicas argáricas. Y había dos o tres criaturas que estaban enterradas en este tipo de cerámica. Ella lo interpreta, y yo lo puedo entender así, como que por alguna razón estas criaturas menores de 18 meses no tienen derecho a enterrarse en la norma de ese yacimiento, ¿no? Y la norma, digamos, la norma argárica, ¿no? No pasa en todos los yacimientos, ¿eh? Tenemos muchos yacimientos en los que hay neonatos o bebés menores de un año que están enterrados en vasijas, pero en Gata, estos dos o tres ejemplos, vienen a referirnos a esto, ¿no? Por alguna razón, personas que no dominan la tecnología se empeñan en que esos niños o esas niñas se entierren con la norma. Y hacen cerámica, incluso las cuecen en los mismos lugares en los que se están cociendo las otras cerámicas mucho mejores, ¿no? Pero alguien en su entorno, su madre, su tío, su tía, no lo sé, yo no necesitamos saber. Lo que sí tenemos que entender es que la potencialidad de la explicación histórica que nos da una criatura enterrada en una vasija mal hecha es mucha. Porque la norma es tan potente que tú quieres que esa persona, ese niño, esa niña se entierre como se están enterrando el resto de la comunidad. A mí me recuerda esto a las madres. Tenemos documentado en el siglo XVII en Irlanda, tenemos documentada por los registros de los juzgados, mujeres que por las noches se saltan las tapias de los cementerios porque quieren enterrar en suelo sagrado a sus hijos que han nacido muertos o que han muerto inmediatamente sin bautizar y que no los dejan enterrarlos en suelo sagrado. Y que se saltan las tapias del cementerio para que sus hijos se entierren en suelo sagrado. La potencia de la norma es tan grande que hacen lo que sea con tal de que tu hijo o hija se entierre como se está enterrando el resto de la comunidad, ¿no? Por tanto, esto nos habla mucho de esa potencia de la norma. O temas de socialización y aprendizaje, como tenemos documentado. Yo os pongo muchos ejemplos de Largar porque son los yacimientos que muchos de estos yacimientos los hemos excavado, por ejemplo este de Monachil, ¿no? Pues tenemos elementos relacionados con el aprendizaje de la cerámica y algunas, por ejemplo, esto es la sepultura del Cerro de la Encina de Monachil. Hay dos niños enterrados, uno de unos 5 o 6 años, uno de 3 4, y hay uno que se enterró primero y que se depositó en una esquina. Una vez que van a poner el segundo, pues lo que se hace es un paquetillo con los huesos y se sitúa en una esquina para situar el segundo. Y bueno, aquí tenemos esta ceramiquita que veis aquí, es una de las que está mal hecha. O sea, tipológicamente y tecnológicamente esto tiene que ser en el proceso de aprendizaje de alguien. No significa que hayan sido estos dos niños, ¿no? Pero de alguien que está en proceso de aprendizaje. Aquí tenéis algunos encontrados en contextos domésticos, los de abajo están encontrados en contextos domésticos. O, pues fijaros, mira, este collarcillo que encontramos tan bonito que está aquí, esos son unas cuentas de collar de piedra con muy poca modificación. Esto no tiene nada que ver con la herencia, ¿no? Que luego podemos ver también en este mismo yacimiento, en otras sepulturas, en las que un niño de unos 5 años tiene un brazalete de oro y tiene un puñal con remaches de plata. Eso sí que tiene que ver con la herencia y también es muy explicativo, pero esto yo lo vinculo más a elementos de identidad personal, ¿no? Son un collarcillo en el que hay, fijaros, es que además como se fue el hilo, pero pudimos reconstruir, porque estaban en posición, pudimos reconstruir justo las cuentecitas de collar, cómo estaban dispuestas, ¿no? Y aquí las tenéis, ¿no? Y casi no tienen ninguna transformación, son cantos de río de distintos colores, casi no tienen ninguna transformación. Pues el aprendizaje tampoco lo analizamos cuando analizamos las poblaciones del pasado. Yo pongo siempre el ejemplo que puede resultar muy práctico, ¿no? Siempre que hay algo en lo que nunca se van a poner de acuerdo un gobierno y la oposición, y es en las leyes de educación. ¿Por qué? Porque la educación genera ciudadanía y no nos vamos a poner de acuerdo, ¿vale? Se han intentado muchas veces. La última, precisamente, Gabilondo lo intentó, ¿no? Bueno, pues en eso no nos vamos a poner de acuerdo, porque consideramos que forman ciudadanía. Y sin embargo, los procesos de aprendizaje y socialización no se tienen en cuenta a la hora de mirar a las poblaciones del pasado, o se tienen muy poco en cuenta, o se hacen como formas de reconstruir cadenas tipológicas o cadenas tecnológicas de algo, pero no como elementos de socialización y aprendizaje. Pues aquí tenemos ejemplos claros de cómo nos explican también cosas. O elementos relacionados con el cuidado, ¿no?
este húmero que nos apareció recientemente en la necrópolis de Panoría, en estas que os he dicho que estábamos excavando, y que, bueno, pues refleja la reconstitución del hueso, una persona que ha sufrido un daño importante, que le ha tenido inmovilizado durante mucho tiempo, pero que se ha tenido los conocimientos médicos asistenciales suficientes como para cuidar de esa persona, para que no se muera y para sustituirla en el trabajo que tuviera que hacer en ese momento, ¿no? Bueno, pues de estos ejemplos tenemos desde las poblaciones neandertales que tienen que ver con el cuidado. Bien, para terminar, los últimos 5 minutos los quiero dedicar a contaros que todas estas investigaciones que hacemos desde diversos periodos históricos y desde diversos territorios geográficos, ¿no?, distintos, llegó un momento determinado en que una serie de compañeras que estábamos trabajando en esta dinámica nos dimos cuenta de que esa investigación que realizábamos luego tenía poca transferencia. Es decir, que nos íbamos a un museo y las investigaciones no aparecían en los museos y que nos íbamos a una revista de divulgación científica y no aparecían las imágenes que entendíamos que tenían que aparecer, que no íbamos a los libros de texto de primaria y secundaria y no aparecían los libros, bueno, sigue sin aparecer en los libros de primaria, de secundaria. Y pues bueno, pues nuestro ánimo de esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, pues llegó un momento determinado en que dijimos, oye, vale, vamos a seguir quejándonos, pero vamos a ser proactivas, vamos a tener iniciativa en ese sentido, ¿no? Y hace unos años, en 2007, aunque veníamos trabajando ya desde mucho antes, y desde luego la investigación en arqueología feminista tiene en nuestro país una trayectoria desde los años 80, las primeras pioneras, Encarna Sanaulla, Marina Picazo, ya estaban trabajando en esa dinámica, y luego pues bueno, pues nos hemos sumado otras muchas, pero que ellas son las pioneras, las que empezaron, las referentes primeras, ¿no? Un grupo de mujeres, de investigadoras, que estaban asociadas a distintas universidades instituciones como museos, ¿no? Tenemos directoras de museo, conservadoras de museos. Decidimos que, como digo, ese trabajo que llevábamos haciendo desde tiempo antes, lo haríamos mejor si funcionáramos con un objetivo común, con un proyecto común. Porque funcionar en red a mí me parece que es lo mejor que podemos hacer. Yo estoy muy agradecida a mis compañeras porque gran parte de lo que soy se lo debo a mis compañeras de Pack Women, ¿no? Porque es verdad que trabajamos muy bien, que nos damos mucha seguridad la una a la otra. Esto de la arqueología feminista y de género no es un plato de gusto para todo el mundo y no lo ha sido durante mucho tiempo y sobre todo hace 20 años no lo era. Y esto genera pues también te genera algunas veces algo de ansiedad, ¿no? De tú querer explicar las cosas y que no siempre pues, se entienda como esto que es una historia lateral, qué mono lo que haces, pero sigue siendo menos importante que lo que hacemos nosotros, que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí tener mi red de colegas, de amigas, de compañeras que trabajamos, desde, como digo, desde ámbitos muy distintos, y no siempre estamos de acuerdo, ¿eh? Ojo, no os vayáis a creer que todos pensamos lo mismo, ¿no? Tenemos nuestras diferencias y, oye, pues, pero siempre desde el respeto, desde el cariño, pues se trabaja muy bien y decidimos configurar la red Pack Women y bueno, y de ahí han salido muchos proyectos. Pack Women, esta página web, que son unos recursos que os voy a enseñar ahora, la idea era, oye, pues si nadie va a generar esos recursos por nosotras, vamos a hacerlo nosotras. Y vamos a poner imágenes. Hay imágenes que son láminas en las que las protagonistas son mujeres, pero hay otras láminas en las que las protagonistas son la sociedad, la comunidad. No se trata de hacer imágenes en las que solo van a aparecer mujeres. No, se trata de reflejar las comunidades del pasado de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, pues esta página web que, como digo, surgió formalmente en 2007 y que siempre ha sido sostenida con proyectos de investigación de I+D. El primero lo tuvo Paloma González Marcén,
que tuvo dos, uno del Ministerio de Igualdad en aquel momento y luego otro de la Generalitat. Hasta hace un par de años hemos estado trabajando con un proyecto dirigido por el proyecto Gender, dirigido por Carmen Ríquez de la Universidad de Jaén, que bueno, pues lo hemos tenido vigente hasta bien entrado el 2018. Y ahora tenemos uno que también es de un I+D de la Junta de Andalucía, de los planes de investigación de la Junta de Andalucía, que hemos centrado más en el tema del cuerpo y que se llama Body Tales, y que, bueno, pues codirigimos desde la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén, codirigimos Carmen Risque y yo, ¿no? Y bueno, pues siempre sostenemos, con cada una trabajamos en proyectos distintos, hacemos investigaciones distintas, pero luego confluimos de manera bastante continua, confluimos en Paz Women. En los últimos años, además, tenemos una red del Ministerio, red de investigación del Ministerio, que nos ha permitido ampliar al mundo griego y romano, que no lo teníamos. Nosotras éramos prehistóricas y protohistóricas, y el núcleo de Paz Women sigue siendo ese, pero luego pues en la red Paz Women hemos introducido, hemos aunado a compañeras del mundo griego y romano porque queríamos también ampliar. Y también la FECIC nos ha dado este año un proyecto de divulgación científica, de difusión y vocaciones científicas, que se llama Buscando Past Women, y que hemos hecho un concurso que ahora mismo está disponible, lo digo por si hay gente aquí que está vinculada a institutos y a centros de secundaria. Es un concurso de vídeo de qué piensan. Bueno, tenéis la página web de Buscando Past Women, pues ponéis Buscando Past Women y sale, y es un concurso de vídeos hechos por alumnado de secundaria, que queremos que nos cuenten cómo ven a las mujeres, utilizando también los recursos de nuestra página web, ¿no? Bueno, pues como digo, hacemos muchas imágenes. Tenemos un árbol de evolución humana que es una maravilla. Es una maravilla el árbol que tenemos. Tenemos hecho un vídeo, os digo que os metáis en la página web. Tenemos hecho un vídeo sobre evolución humana que es una pasada, es muy bonito. Vale ya del arbolito y de los señores paseándose de perfil. Aquí tenéis niños, ancianos, mujeres, niñas, en esas dinámicas, ¿no? de la evolución que generamos. Lo tenemos por separado, y luego además, como digo, tenemos el vídeo sobre evolución humana. O tenemos parto. No hay representaciones de parto en la prehistoria y en la protohistoria. Pues fijaros cómo trabajamos. Además, esta imagen es muy significativa, ¿no? Normalmente lo que hacemos es que elegimos a dibujantes, ilustradoras, ilustradores, con los que trabajamos dependiendo pues yo, por ejemplo, pues lo que ahora voy a empezar una lámina sobre panoría y sobre el megalitismo en panoría, pues la voy a empezar, a elegir una ilustradora y voy a empezar a trabajar con ella. Y vamos trabajando, bueno, como se trabaja, ¿no? Que además vosotros allí en Valladolid tenéis mucha trayectoria y mucha experiencia en trabajar con dibujantes, ¿no? Pues igual nosotros nos sentamos, trabajamos, vemos esto así o esto no, pero siempre con esa mirada que también termina permeando en los ilustradores y en las ilustradoras, ¿no? Por ejemplo, esta imagen lo que hace es que se construye con las compañeras del Instituto de Arqueología Ibera de Jaén, con Rumor, con Carmen Ruiz, que es la dibujante, y con Pachuca, que es matrona y que sabe cómo son los partos. Y con esas tres miradas se construye esta imagen. Que fijaros que es una imagen de un momento determinado, con una cultura material determinada. A mí es que me encanta, y no hay imágenes de parto en la prehistoria, ¿no? Bueno, pues así construimos la imagen, esta del parto. Entonces, para que veáis cómo la investigación que cada uno hace se la lleva al terreno de la divulgación, ¿no? O, por ejemplo, temas relacionados con la lactancia, con los biberones, con este tipo de cuestiones, ¿no? O en la molienda, pues como la exposición de las mujeres reivindicando ese papel de la molienda tan extenuante, tan cansado, esa producción. O el cuidado, ¿no? Pues fijaros, esto es Millares. Esto es una representación de Millares, amaneciendo después de una noche de cuidados, ¿no? Pues con todas las plantas medicinales, en los que enseñamos la cantidad de conocimiento que se necesita para cuidar, ¿no? O los ritos de paso femenino, en este caso del mundo íbero, ¿no? ¿Cómo son esos rituales? ¿Cómo se pasa de la niñez a la adolescencia? ¿Cómo son pues las representamos a través de son procesos de socialización, los ritos de paso son procesos de socialización, ¿no? Pues también las enseñamos ahí. O el aprendizaje.
el aprendizaje de esas cerámicas, como desde muy pequeñas, y los niños y las niñas, porque eso sí que lo tenemos. Es que la variabilidad de comportamientos, por ejemplo, en el aprendizaje de la cerámica es brutal. Es que vemos pues, sociedades etnográficas estudiadas a través de la etnografía en la que niños y niñas están jugando con la arcilla hasta que hacen un aprendizaje formal al que solo se dedican las niñas, o los niños nunca tocan la arcilla, o sea, es que hay tanta variedad de comportamientos, bueno, pues eso es riqueza de conocimiento sobre las sociedades del pasado, ¿no? O temas de aprendizaje relacionados con la talla lítica, ¿no? O comunidad. Comunidad, esto es la Cueva del Toro, que es una cueva neolítica en el Torcal de Antequera, y es la Cueva del Toro. Este es el interior de la Cueva del Toro. Esta hay una foto en la que es así la Cueva del Toro, ¿no? Pues ahí hay gente haciendo cosas, ¿no? Cocinando, tejiendo, con esparto, decorando cerámica, compartiendo. Bien. Como veis, lo que hacemos a través yo he puesto aquí el mes de abril porque es el que estamos, además eso lo completamos con otras muchas cosas. Ahora estamos metidas además en generar más recursos audiovisuales. Si os podéis meter, hay un vídeo preciosísimo sobre el cuerpo, con una recreación de lo que son los esbotos íberos, de las mujeres, ¿no? De los cuerpos de mujeres. En la página web hay un enlace al vídeo que han hecho las compañeras y que lo hemos hecho también en el marco del proyecto Body Tales, ¿no? De contar contar los votos a través de la figura humana de verdad, ¿no? De la figura humana real, que es muy bonito. Estamos generando muchas más imágenes, como digo, siempre partiendo de la investigación. Pero es que además estamos también con el grupo dentro de Pack Women que trabajan desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias sociales, pues formando al profesorado, que hacemos cursos y viene el profesorado y se forma en distintas, con los recursos de Pack Women para poder contar otras cosas en clase, ¿no? Y funcionan muy bien. Por ejemplo, uno de los recursos que utilizamos es este calendario que hacemos todos los años, que es gratuito, descargable, está hecho para que lo podáis imprimir en una A3, y que, bueno, pues lo que hace es enseñar, explicar, en este caso, pues la cova grande, ¿no? de Lleida, y bueno, pues el interior de la cueva, una recreación. En algunas ocasiones las imágenes las generamos nosotras, en otras ocasiones, como en este caso, en esta ocasión es el CEPAP de la Universidad Autónoma de Barcelona la que nos deja esa imagen porque la hemos visto y queremos utilizarla en el calendario, pero son siempre imágenes en las que aparecen mucha gente, que aparece la comunidad, que no aparecen solo, como siguen apareciendo en muchos museos, en los dioramas, en las representaciones, en los textos, siguen apareciendo en su mayoría hombres, eh, y además eso lo sabemos, estadísticamente eso lo tiene muy bien estudiado Paqui Horno y Nines Querol, ¿no? El que ahora mismo todavía, después de unas cuantas décadas, el museo que más representaciones tiene de mujeres es el Museo de Almería y tiene un 33% de representaciones, de ahí para abajo, de ahí para abajo. Incluso la sala de prehistoria del Arqueológico Nacional tiene un 25% de mujeres. Es verdad que son mujeres que no vale solo con meter mujeres que no están haciendo nada. Nosotras queremos mujeres activas y en ese sentido, ese 25% del Arqueológico Nacional son mujeres que están haciendo cosas, que son mujeres que están en primer plano, que están con actitudes activas, que están haciendo, ¿no? Que eso, no, a mí no me vale con que metan 7 mujeres, pero estén en un rinconcillo sin hacer nada. Eso no es lo que queremos hacer. No se trata de meter mujeres y añadir mujeres y remover, como decían las primeras arqueólogas feministas inglesas, norteamericanas. Pero bueno, pues eso se trata, pero fijaros en qué momento estamos todavía, ¿no? El de Bilbao es un 20%, el de Oviedo es un 12%. O sea, nos queda mucho que trabajar ahí, ¿no? Y ahí nosotras, desde nuestra perspectiva, es poner nuestro granito de arena. Y lo digo como última reflexión, no porque nosotras digamos, es que tenemos que estar porque... Es que si una niña entra a ese museo y no se ve, eso la sitúa inmediatamente en una posición desigual con respecto a su compañero de clase que ha entrado al museo y ha visto un hombre pintando, un hombre cazando, un hombre tallando, un hombre en primer plano, porque si no se ve, él ve a su padre, ve a su tío, ve a su abuelo. Quienes han construido la historia, ¿quiénes son? Los que están en el museo. Oye, que el museo es una institución de gente que sabe lo que está poniendo allí. Y eso,
a una niña, la sitúa en una posición de desigualdad en esa importancia de la historia que hemos construido. Así que, como digo, se trata de darle una vueltecilla a las cuestiones que hemos dado por dadas a lo largo de la historia. Se trata de investigar y de abrir el campo a otras actividades, a otras perspectivas, a otro análisis completamente distinto, y se trata de hacer una difusión de calidad, una divulgación de calidad en la que esto realmente le llegue a la ciudadanía. Y ya está. Muchísimas gracias. Espero no haberme pasado mucho.